Hola, soy Ginette Jerez y estoy feliz de estar en un tutorial más contigo. Hoy vamos a trabajar el ángel de la paz de la tierra, una figura en resina. Trabajaremos acrílicos, perlados, metalizados y todos de la marca Produar. Te invito para que te suscribas a mi canal, para que compartas con esas personas que tú creas que necesitan estos procesos de aprendizaje totalmente gratuitos, con tutoriales muy completos. Y también que me sigas en Instagram, estoy como @GinetteArte, en Facebook como Ginette Jerez Soto y estoy también en TikTok como la profe Ginette y en Pinterest como Ginette Jerez Soto. Generalmente en todas mis redes sociales estoy con mi nombre, que es mi marca personal. Espero que disfrutes, espero que aproveches y espero poder aportar a tu crecimiento y a tu emprendimiento. Recuerda que siempre podremos tomar cosas que sean, así sean pequeñas, van a aportar a mejorar la calidad de los proyectos que nosotros trabajemos. Siempre debemos tener nuestra mente abierta para poder aprender de la mejor manera y con todo el amor del mundo. Así que vamos a iniciar. Entonces, vamos a trabajar esta parte delantera con un color muy bonito y vamos a trabajar con pincel angular. Recuerden que yo siempre les digo que de acuerdo al espacio que vamos a trabajar vamos a tener el pincel. Entonces voy a aplicar el color arcilla mojada, no, el almendra. Vamos a trabajar con el almendra. Entonces vamos a aplicar una capa, voy a humedecer un poquito el pincel, lo voy a humectar y voy a venir acá. Obviamente ya hemos limpiado, a veces hay figuras que traen mucho polvillo, de pronto vienen grasosas, porque cuando las desmoldan queda la grasa que tenga el molde. Entonces siempre se recomienda limpiarlas con un paño húmedo, todas, con un pincel chino. Yo retiro todo el polvillo, las vamos a limpiar con el pañito húmedo y luego sí procedemos a pintar como en este caso. Vamos a aplicar, siempre les sugiero, 2 capas del acrílico, obviamente dejando secar entre capa y capa. Entonces, aquí no tenemos una superficie lisa como acá tenemos una cantidad de tallado. Entonces yo aplico y hago un poquito de movimiento circular con la pintura, con el pincel, perdón, ¿para qué? Para que me penetre en en todo el tallado que tiene la figura. ¿Listo? Siempre lo hacemos así porque cuando pasamos así derecho y creemos que ya aplicamos la capa, si tú te das cuenta van a quedar todas estas hendiduras o todo este diseño va a quedar con partes blancas. Entonces yo aplico el color y voy haciendo un movimiento circular. Soy muy amiga de trabajar con movimientos circulares en casi todas las técnicas que trabajo en mis tutoriales. Entonces, voy en esta forma, pero sin dejar acumulación de pintura. Eso es muy importante. Mire, acá nos quedó un blanquito. Acá venimos y aprovechamos. Por eso aplicamos siempre, o yo siempre aplico 2 capas del color. Dejo secar, porque cuando yo dejo secar, voy a ver las partes donde no ha penetrado la pintura. Siempre me preguntan en clase que si esta parte interna la pinto. No, porque esta parte interna hace parte del manto que tiene ella afuera. Vamos a pintar todo esto, ¿listo? Y lo que les venía diciendo, en forma circular, vamos caminando con la pintura sobre el proyecto, la vamos estirando. Vamos a dejar secar, puedo acelerar el secado con un secador de cabello o con una pistola de calor, con cualquiera de los dos. Y me gusta trabajar con pincel suave estas superficies para que no queden tan rayadas por el paso del pincel si lo hago con un pincel chino. ¿Listo? Entonces ya terminamos la segunda capa, apliqué segunda capa de este color que se llama almendra pastel de Produar.
Apliqué 2 capas acá, 2 capas en este borde de las mangas y 2 capas acá en el cuello, 2 capas del producto. Entonces ya tenemos seco, yo aceleré el secado con la pistola de calor. Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar con el perla dorada, sol dorado, esto es de oro color. Vamos a trabajar con diferentes marcas hoy. Entonces voy a cargar y voy a hacer como una pasadita, como esta pintura es translúcida y muy suave, sencillamente voy a pasar un enjuague sin acuarelar la pintura porque apenas está en el punto que nosotras o que yo necesito para trabajar en este momento. Entonces no necesitamos acuarelar, sino que aplico directamente. Vamos pasando por todo el tallado que tiene la figura sin dejar acumulación y que nos quede muy bien puesto el producto. No podemos dejar acumulación de pintura porque primero no se va a ver bien y segundo se demoran más esas partes donde queda con acumulación, se demoran más en secar. ¿Listo? Entonces cargo el pincel y voy caminando por toda la parte donde yo deseo dejar este tono. Listo, miren. Aquí me había quedado una acumulación y la vamos estirando. Y hago lo mismo con la parte del cuello donde teníamos puesto el tono. Yo ya tengo maquillada la cara y el pelo de ella también. Y lo que hice fue lacar. En algún momento, si a mí de pronto se me llega a contaminar el pelo, lo que yo hago es rápidamente humedezco el pincel, vengo y limpio, quito el color de pronto que estoy aplicando a los lados y que se me haya contaminado y no pasa nada. Hay personas que primero trabajan todo y al final maquillan, yo también lo hago a veces, pero cuando estoy en los tutoriales me encanta primero tener la pieza maquillada porque nos demoramos mucho menos en la aplicación de la técnica y el tutorial no nos sale tan largo. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer acá en las mangas. Voy a pasar por acá. Así lo vaya a pintar de otro color al final, no pasa nada. Hago todo el proceso en las partes que tienen este tono, este color de base. ¿Listo? Entonces voy a secar con el secador y ya volvemos para hacer las sombras de solo de esta parte central. Entonces ya está totalmente seco, ¿Y qué vamos a hacer ahora? Voy a trabajar con translúcido siena de C18, que son mis translúcidos de cabecera. Voy a cargar muy poquitico este pincel angular, miren el poquito que cargué, muy poquito, y voy a empezar a trabajar en esta forma. Vamos a estirar muy bien el producto, vamos a hacer como, esto se llama como un enjuague, pero no porque yo le coloque agua, sino porque voy a pasar muy barrido sobre el proyecto. Como la pintura es perlada, me da la oportunidad, vamos a bajarnos un poquito más acá, de que el color corra con facilidad. Mire, trato, es como si estuviera haciendo una brocha seca. Miren el poquitico que cargo en la mano y vengo acá. ¿Con qué pincel lo estoy haciendo? Con mis favoritos que son los angulares. Yo amo trabajar con angular porque la punta del pincel, como él viene en un corte angular, justamente por eso se llama así, la punta del pincel entra en todas esas partecitas donde no entra un pincel plano con tanta facilidad. Por eso me gusta.
y por eso lo trabajo. Entonces, así vamos a trabajar toda esta parte, ¿listo? Y vamos a hacerlo rápidamente. No me voy a poner a trabajar así porque se me va a adherir muy rápido a la pieza. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, ya terminamos de aplicar a toda la parte delantera y aquí en el cuello lo que yo hice fue apliqué y con el pincel húmedo descargo acá y empiezo a limpiar en forma circular para quitar el exceso de pintura y empezar a dar la luz con el mismo pincel. ¿Listo? Mire, ahí voy caminando. Aquí me queda un poquito más grueso. Lo limpiamos con delicadeza para dar la profundidad. Descargo el pincel, descargo el agua acá y vengo y pongo el pincel acostado y en forma circular voy haciendo el movimiento para que me dé la luz. Aquí abajo que tengo un trapo con agua, pero miren que el trapo no está escurriendo agua. Lo humedezco y lo tuerzo o lo escurro muy bien y vamos a empezar a retirar en forma circular con movimientos circulares muy suaves, siempre en movimiento circular. Se me olvidaba algo. Antes de empezar esto, yo debo mover la figura por todos los lados para revisar que no me queda ninguna parte con blancos, es decir, que no se me vean partes del diseño en blanco porque eso indica que por ahí no pasamos con el pincel y el traslúcido. ¿Listo? Entonces vamos a limpiar muy juiciosamente y si ustedes se dan cuenta, aquí abajo está más claro y aquí arriba viene más oscuro porque de una vez dejamos la sombra. Aquí voy a limpiar muy suavecito, muy suavecito, muy suave. Miren que voy pasando por la figura de una forma suave y vamos a venir y voy moviendo el trapo, ¿no? Para no contaminar el resto de la figura en lo posible. Venimos y limpiamos sin ejercer fuerza, o sea, yo no hago esto en la figura, lo que hago es esto, suavecito, como una caricia. ¿Para qué? Para no pelar y que se nos vea el color que colocamos de base. ¿Listo? Vamos a retirar con mucho cariño, muy suavecito. ¿Listo? Si lo quiero retirar aún más, entonces quiero que en algunas partes de pronto no me quede, voy a hacer el ejemplo. Digamos acá, que me quedó muy oscuro. Yo paso con el pincel humedecido, humectado, y voy retirando para que solo se vea la profundidad debajo. Por ejemplo, acá solo en la división de las hojas, pero en esta parte quiero que me quede el color no tan oscuro. De pronto con el trapo no alcanzamos a llegar ahí. Entonces humedezco el pincel, seco el pincel y luego vengo y sigo retirando. ¿Sí se dan cuenta? Y me va quedando de una vez con la profundidad. ¿Listo? Eso es. Suavecito, no tenemos ningún afán, lo vamos haciendo con mucho amor y yo misma voy a decidir qué partes quiero con más profundidad y qué partes, por ejemplo, acá está perfecto el ejemplo, miren, ahí está muy oscuro. Yo he cargado el pincel, un pincel angular que es el más chiquitico que hay en el mercado, descargo acá y vengo acá. No es con el pincel que lo pongamos escurriendo agua, no.
Listo, miren, y ahí voy cargando. Vengo acá también, aún tengo humectado el pincel y voy pasando. ¿Listo? Estos son los detalles, como dice una amiga mía, de fina coquetería, que hace que los proyectos tengan ese toque especial. Es la paciencia que tú tengas para consentir tu proyecto. ¿Listo? No es el afán, no es la carrera, no es el que termine primero, es el que lo haga con más amor, con más dedicación, porque cuando uno se llena de paciencia y de amor, pues el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, miren, voy limpiando suavecito. Pero ¿por qué no lo hizo con el trapo? Bueno, con el trapito ya hicimos una parte, pero como tiene nivel, como tiene, está tiene una superficie, no, tiene un volumen, perdón, no me permite que el dedo con el trapo penetre en estos sectores. Por eso me ayudo con el pincel. Esto es un tip. A veces uno ve esas figuras tan solo envejecidas tan perfectamente y es por esta técnica que estamos aplicando el día de hoy. Listo. Entonces, vamos a dejar secar muy bien esta parte y voy a empezar a trabajar acá para al final vamos a darle color a cada cosita de estas. Vamos a retallar acá con más dorado o de pronto vengo y hago una brocha seca acá. Bueno, ya miraremos qué vamos a hacer. Vamos a trabajar la parte de la capita que ella tiene. Y para ese vamos a aplicar arcilla mojada. Se llama arcilla, sí, arcilla mojada. Son colores que me gustan y que me parece que van a quedar muy hermosos. Entonces voy a venir y vamos a aplicar 2 capas sin contaminar, recuerden. Y con pincel angular. Listo, vamos a aplicar 2 capas en toda esta parte. Todo lo que es la capa de ella, mangas y así, mangas, porque esto es la cinta. Entonces solamente venimos a trabajar esta parte, acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Entonces ya terminamos de aplicar las 2 capas de arcilla mojada sobre toda la figura. Lo que nos hace falta de lo que es la capita de ella, la capa que ella trae acá. Entonces ya dejamos secar muy bien. Y ahora, ¿cuál es la tarea? Vamos a trabajar con rosado dorado, una perla rosada y una perla metálica. Esta es blanca. Vamos a sacar acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir con el oscuro, el clarito acá y el oscuro abajo, o el clarito arriba y el oscuro, el clarito abajo y el oscuro arriba. Entonces, para eso vamos a trabajar con un pincel grande. Para que nos dé la oportunidad, vamos a ir rápidamente a trabajar esto. ¿Listo? Entonces, vamos a humedecer un poquito. Humectamos el pincel, voy a descargar acá y voy a cargar con este color. Y vamos a empezar como si estuviéramos estirando el producto. Cargo el pincel y vamos estirando el producto por todo el contorno donde sería la sombra. Hago esto. ¿Se acuerdan cuando nos colocaban a hacer esos mapas en el colegio y que el borde tocaba hacerle con el lápiz esas sombras? Bueno, esto es lo mismo pero con pincel. Yo cargo y arrastro.
cargo, arrastro y levanto el pincel, cargo, arrastro y levanto el pincel. Vuelvo a humectar rápidamente, no me puedo demorar mucho. Voy a cargar con este blanco y vengo de abajo hacia arriba para encontrarme con el tono que acabo de colocar. Por eso debo hacerlo de una forma rápida para que el color que acabo de colocar, el rosado, no se me seque y no me vaya a manchar la pieza. ¿Listo? Listo. Vamos a dejar secar. Aquí vuelvo y bajo un poquito para que no se me vea la marca donde empieza un color y termina el otro. Miren cómo va quedando. Vamos a secar con pistola de calor y vamos a ir repitiendo el proceso por todo el vestido de nuestro ángel. Entonces acá vengo con un pincel más pequeño, por supuesto. Venimos con un pincel más pequeño porque ese ancho no nos va a manchar. Entonces acá venimos y lo mismo. Cargo el pincel, lo coloco y voy barriendo, estirando el color hacia abajo. Listo, vamos estirando el color hacia abajo. Hacemos un poquito de fuerza, vuelvo y humecto el pincel y lo descargo acá, cargo y continúo mi proceso. Empatamos la pintura, vengo acá y solamente con el blanco voy a venir sin lavar el pincel, vengo de abajo hacia arriba rápidamente antes de que se me seque el color rosado para que se puedan entremezclar y difuminar entre sí y que no me quede una raya. ¿Listo? Miren. ¿Hay muchas formas de hacer esta técnica? Sí. Estamos haciendo una básica también. Y lo que siempre les digo, cada quien toma lo que mejor le sirva de lo que yo estoy trabajando. Y aquí venimos con un pincel más pequeño. Humecto el pincel, descargo, cargo punticas y vengo de la pretina del pincel de la falda hacia abajo. ¿Listo? Cargo y vengo de la pretina del pincel. Si me ha quedado mucha carga, descargo acá y lo mismo voy a hacer acá hacia arriba, ¿cierto? Pero no puedo hacerlo todo al tiempo. Es mejor irlo haciendo por partes para poder ir determinando a dónde va a ir mi color. Y lo mismo hacemos acá. Vengo de arriba hacia abajo. Aquí no hago la pincelada tan larga porque el espacio es muy pequeño. Descargo acá, venimos acá, me posiciono, arrastro y levanto. Me posiciono, arrastro y levanto. Descargo el pincel y cargo con el blanco. ¿Listo? Y lo entremezclamos para que se vea de esta forma. La manga, venimos acá, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, venimos en esta forma y aquí damos continuidad al blanco. Barriendo, siento el pincel, arrastro y levanto. ¿Listo? Porque si yo hago esto, vengo acá y coloco el color así, me va a quedar una raya, si se dan cuenta, y si coloco el blanco así y no lo entremezclo, me va a quedar esa raya. Yo necesito barrer los dos tonos rápidamente y que me quede difuminado, que es muy diferente a hacer rayas. Y así vamos a seguir trabajando el vestido. Listo. Entonces ya terminamos todo lo que es la capa de ella. Y ahora vamos a centrarnos en la parte de acá. Vamos a trabajar una brocha seca blanca. No, marfil. Vamos a hacer una brocha seca marfil para luego darle luces con un poquito de blanco.
Entonces cargo el pincel en esta forma y voy a descargar en una tela en forma circular para que todos los pelos queden cubiertos con la pintura, y voy a venir acá y en una forma muy sutil, como si le estuviera limpiando el polvo a las figuras, vamos a hacer una brocha seca. Obviamente ya tenemos muy seca la figura. Vuelvo y cargo y en forma circular quitamos la humedad y vamos trabajando solo con las punticas del pincel, lo que alcance a tocar las punticas del pincel. ¿Listo? ¿Cuántas capitas? Las que sean necesarias hasta que nos quede un poquitico más fuerte el tono marfil sobre la figura. Vamos por la tercera capa ya. Y mire, soltamos. Y el pincel lo debo coger no desde aquí de arriba, sino desde acá, donde yo tenga el control del pincel. Y recuerden que nunca debo cargar hasta arriba, sino hasta la mitad del pelo del pincel. No hay necesidad de cargar hasta arriba. Y vamos a seguir trabajando hasta que nos quede más claro, sin tapar el fondo. Entonces, ya terminamos de aclarar con el tono que deseaba del blanco, y ahora vamos a trabajar con zanahoria y con siena natural. Entonces vamos a venir con un poquitico de zanahoria aquí a esta parte de la flor, con el pincelito acostado. Y como siempre en movimiento circular. Limpio y voy a cargar con un poquitico de siena pastel. Miren cómo va quedando de bonita la flor. Y así vamos a trabajar todas las flores. Esta, y luego vamos a trabajar las hojas. Vamos a trabajar con este verde, se llama verde limón, y con blanco. Acá tengo el blanco hielo. Entonces cargo para la hoja apenas punticas, sin tapar el fondo del diseño, y sin lavar el pincel cargamos con blanco en las puntas y como un pincel seco pero húmedo. Es apenas para darle color a las hojas. ¿Listo? Entonces así vamos a trabajar. Y con amarillo vamos a colocar acá el centro de la flor con un poquito de blanco en las puntas. Aquí también puedo venir y subimos el color con un poquito de blanco. ¿Listo? Y así vamos a trabajar todas las flores que tenemos acá. No es este. Es este.
es este color el que vamos a aplicar acá en las palomas. Entonces, ya les había aplicado una capita, estamos trabajando con el perla dorada, cielo dorado. Cargo el pincel y vengo, vamos a ponerlo acá, de afuera hacia adentro y en las plumitas también de afuera hacia adentro. Descargo el pincel, cargo con blanco, descargo y vengo de afuera hacia adentro. Lo mismo que hicimos en el vestido, pero en la palomita. Y lo mismo hacemos en este lado. Cargo con un pincel angular y vengo de afuera hacia adentro y de afuera hacia adentro. Listo. Y con un poquito de blanco vengo de afuera hacia adentro, entremezclando los dos tonos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya pintamos todo esto y necesitamos dar realce con dorado. Entonces, ¿a dónde voy a aplicar ese dorado? Ese dorado lo vamos a aplicar en todos los tallitos. Vamos a poner el dorado en estas bolitas y en estos arabescos que tenemos acá. Vamos a poner dorado en esto, acá y acá. ¿Listo? Vamos a hacerlo en todos los tallos y vamos a repasar también, vamos a voltearlo de esta manera. Y vamos a repasar acá también el borde del cuello con dorado. Acá en las hojitas aplicamos este verde limón en directo y le hicimos una brocha seca con un poquito de blanco. Cargo, descargo y utilicé este pincelito angular para hacer las luces de las hojas. Y en los punticos y en la corona que está sosteniendo las hojas va dorado también. ¿Listo? Acá estos punticos también van dorados. Entonces vamos a hacer la tarea y ya vuelvo contigo. Entonces ya terminamos de aplicar todos los dorados, como lo pueden ver, acá, 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 en el cuello y en estas partes. Ahora lo que hicimos fue aplicarle una capa de blanco, 2 capas de blanco hielo, acrílico blanco hielo, a la cinta y 2 capas de marfil a las alas. ¿Qué vamos a hacer en las cintas y en las alas? Vamos a aplicar una capa de perlado, de perla metálica blanca al agua. ¿Listo? Vamos a ponerle una capa a toda la cinta y a las alas. Entonces vamos a venir en esta forma, de una forma directa. Vamos a aplicarlo. Y a las alas también. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Humedezco un poquito el pincel para que el perlado no se me pegue a todas las alas. Después de haber aplicado una capa de este perla metálico al agua sobre el color que habíamos aplicado, marfil, ahora venimos con el translúcido siena. Cargo, humecto el pincel, lo cargo un poquito y vamos a aplicar el envejecido. Lo aplico en esta forma a toda el ala. Aquí ya lo tenemos listo. Y lo aplico muy bien sin dejar una sola parte, sin pasar por ahí. Con el pincel humectado vamos
avanzando en toda el ala. Listo. Humectamos y venimos aplicando tratando de no manchar la parte que ya hemos trabajado. Así. No me pueden quedar espacios en blanco, ya saben cómo se tiene que hacer, porque donde dejemos espacios en blanco pues no se va a ver bonito el acabado. Termino de aplicar acá y ya les muestro cómo se limpia el proceso. Entonces, sin dejar que se seque el translúcido sobre la figura, con el mismo trapito que hemos venido trabajando y que aún está húmedo, vamos a retirar el translúcido de las alas para que nos dé un acabado, un envejecido muy bonito. Parece que tuviera dorado, pero no. Es la combinación de los tonos que aplicamos y donde yo quiera que me quede más claro, aplico más fuerza para retirar el producto. Esto sí mancha las manos terrible y la idea es que nos quede así. Si yo deseo, puedo aplicar un poquito de brocha seca blanca para resaltar solo los bordes de las alas. Entonces cargo, descargo. Vamos a descargar muy bien, que nos quede muy seco y como si le estuviera limpiando el polvo a las alas, simplemente hago una pasadita muy suave por acá. Y puedo pasar por aquí también, por acá. Vuelvo y descargo. Y pasamos por este lado. De abajo hacia arriba, como si le estuviéramos literal limpiando el polvo a las alas. Miren que no es tan cargado el pincel, es apenas una lucecita que damos para que nos quede con más fuerza el proyecto. Y lo mismo hacemos en la parte de atrás. Cargo y vengo en esta forma de una manera muy suave, muy sutil. No es blanquearlas totalmente, sino es solamente ese punto de luz para iluminarlas. Y no debe ser parejo tampoco. No lo he lacado, simplemente la pátina se adhiere muy bien a la figura y nos permite hacer estos acabados tan bonitos. Lo hago, el movimiento lo puedo hacer para todos los lados. Y si se dan cuenta, no cargamos con cantidad el pincel. En las puntitas paso con suavidad acá para no dejar ninguna pluma sin aplicarle el blanco. Y miren cómo nos queda la figura. De pronto si quiero acentuar un poquito acá más. Estos bordecitos. Esto es cuestión de consentir la figura, de acariciarla y de trabajarla.
Listo. Si de pronto si se nos ha manchado un poquito acá con el café, con el translúcido le pasamos un poquito de brocha seca al blanco. Eso es. Así terminamos esta figura. Es un ángel de la paz de la tierra en resina, trabajado en esta hermosa técnica. Espero que les guste. No olviden que soy Ginette Jerez y que estoy feliz de haber compartido esta técnica en esta mañana. Así que nos veremos en un próximo tutorial y si tienen alguna inquietud, por favor escríbeme al 310-873-5328. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao.